la institución educativa San Miguel 43124. En esta oportunidad les doy un cordial saludo. Gracias por permitirme ingresar a sus hogares y que pueda yo llegar a ustedes con un momento de poder conversar y darles un soporte respecto a esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Esta situación que nos ha llevado a pasar un confinamiento del cual muchos, creo que yo en nuestra remota idea, nadie se hubiera imaginado pasar una cuarentena. Antes de escuchar el término cuarentena era bien extraño, ¿no? Sobre todo era extraño cuando esto era relacionado a enfermedades o a situaciones peligrosas, ¿no? De riesgo. Pero nadie pensaba que eso podía ser tan frecuente o que pudiéramos vivirlo de la forma como lo hemos pasado. Entonces, esta situación, esta crisis sanitaria que aún todavía estamos viviendo, nos ha llevado a hacer cambios muy drásticos, ¿no? Y bastante fuertes, que para muchos ha sido difícil entender y comprender. Y sobre todo ha sido complicado, ¿no? Porque no estábamos dispuestos muchos a aceptar una situación como esta. Por la misma forma o los estilos de vida que teníamos adaptados a nuestra forma de actuar en nuestro día a día. A raíz de esto, pues entonces nos hemos tenido que aprender y aún todavía nos cuesta, vuelvo a repetir, todavía nos cuesta adaptarnos. Por eso esta oportunidad me permito llegar y hablar un poco de las herramientas emocionales para la nueva normalidad. Este es nuestro taller relacionado a esta situación que estamos nosotros viviendo, a esta situación que hemos pasado anteriormente y que ha sido muy dura para muchos, muy dura, desde el punto de vista familiar, social, emocional, de sanidad misma, ¿no? Porque todo lo que hemos visto ha creado y ha generado una situación de incertidumbre y sobre todo ha generado un tema de emociones encontradas, ¿no? De angustia, desesperación, sorpresa, miedo sobre todo. Esta es la emoción que todavía aún late o permanece en nosotros como un estado situacional donde a muchos de repente todavía no nos deja actuar adecuadamente, ¿no? Entonces, vamos permítame un momentito, continuar. Voy a dejar de presentar un ratito esto. Nos ha dejado situaciones todavía diversas, ¿no? Como las que estábamos hablando de esta pandemia. Para ello vamos a hablar de estas herramientas para la nueva normalidad. Primeramente, vamos a hablar de, como ya les anticipé, de una de las emociones más fuertes en el ser humano, que es el miedo. Pero el miedo está relacionado enteramente con una situación, yo les puedo decir que es una conducta o es una de las emociones mucho más antiguas o ancestrales, incluso podríamos hablar de que el ser humano experimenta. El miedo ha ayudado a que la persona o el ser humano o el hombre en el tiempo de las cavernas y cómo ha ido cambiando y evolucionando, lo ayude a sobrevivir. Porque tenemos tres formas de reaccionar frente a esta emoción. Nos paraliza, nos da una acción de huida o lo enfrentamos. Y hacemos parte de nuestra vida el miedo. Por eso dice acá, ¿no? Normaliza el miedo, no lo evites.
Muchas veces de las personas, ¿qué es lo que menos quisieran sentir? Es miedo. No, dice, no, yo no quisiera experimentar el miedo, no, eso es lo que menos me gustaría, esa es una emoción que no me agrada. Pero realmente esa es una de las emociones primarias que nos ha dado al ser humano la supervivencia. Por miedo, nosotros analizamos una acción antes de hacerla. A través del miedo, nosotros pensamos y analizamos si está bien o es correcto lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo actúa el miedo hacia nosotros? Como una emoción protectora, porque nos ayuda a reflexionar y analizar si lo que vamos a hacer es peligroso o es bueno, si lo que vamos a realizar es una amenaza o nos va a traer un beneficio, ¿no? Entonces, hay primero un tema que nos lleva a la reflexión y el miedo. Por eso, tenemos que aprender a manejar nuestros miedos. Son normales, ¿no? Tenemos que manejarlos. Te ayuda a estar alerta. Obviamente, por eso le digo, cuando hacemos algo, obviamente que también por miedo reflexionamos y nos protege. Entonces, no veas al miedo como un enemigo, sino como un aliado. Este es cuando nosotros hacemos un aliado a algo, nos va a ayudar, es nuestro soporte, esto nos fortalece, es el que vamos a usarlo como una herramienta para hacer una acción positiva que nos ayude a protegernos y a liberarnos de algo, ¿no? Sobre todo nos alerta ante una situación a la cual podemos estar en peligro o a una amenaza latente. Entonces, el miedo es una de las primeras formas de aprender a racionalizar esta situación. Miren, yo les digo que por miedo han ocurrido muchas situaciones catastróficas, por miedo han sucedido muertes. Y una de estos es lo que hace poco estaba leyendo un informe de la Organización Mundial de la Salud, que si bien hay muchas personas que han muerto por obesidad, las más vulnerables han sido los que tenían diabetes, frente a asma, pero también una de las grandes causantes emocionales de las pérdidas humanas ha sido el miedo. El miedo a la muerte, a la desesperanza, el miedo a la angustia, a la incertidumbre de tener una enfermedad que no sabíamos si lo que las medicinas existentes nos iban a curar o no. Entonces la gente se ha paralizado por esto y ha fallecido, ¿no? Han terminado teniendo paros respiratorios, paros cardíacos. Miren, yo les cuento algo muy cercano que me pasó a mí. Una persona muy cercana a mí estaba con este problema del coronavirus y ya tenía algo de unos 7, 8 días internada en el hospital y su pronóstico era muy favorable. Incluso decían que ya lo iban a dar de alta. Cuando de repente a los 2 días me entero que fallece. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Indagando lo que le ha pasado, esta persona había hecho un cuadro de una insuficiencia respiratoria y por ende le dio un paro cardíaco. ¿Pero por qué? Decíamos, si estaba a punto de salir de alta ayer, por miedo, por temor, la incertidumbre. Entonces, miren, el cerebro es nuestra herramienta tan poderosa y tan extraordinaria que tenemos, que la información que nosotros le damos, él nos los revierte, nos los interpreta y por ende la analiza y nos genera una respuesta. Si nosotros le damos pensamientos negativos, catastróficos, de angustia, obviamente que el cerebro va a reaccionar alertándonos de que tenemos un peligro y nos pone en alerta a todo el cuerpo. Incluso pone en tensión, ¿no?, a los músculos, genera más fluidez, el tema de fluidez sanguínea, hay más demanda de oxígeno en la sangre y si nosotros no lo proveemos adecuadamente, entonces empieza a generar la famosa oxigenación baja, ¿no? Que nos miden con el aparatito esto cuando nos dicen que estamos saturando oxígeno menos de 90, entonces el doctor se empieza a preocupar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un consumo de energía excesivo y no estamos reponiéndolo adecuadamente, porque no estamos reaccionando de una manera positiva. Entonces, el miedo no debe ser una emoción de oposición, de que no quiero recibirla, sino es un miedo que debemos convertirlo en un aliado para protegernos, para mantenernos alerta y para también enfrentar la situación. ¿Qué es lo que debemos hacer? Céntrate en lo que está bajo tu control. Muchas de las
cosas que se generan en el cerebro son las especulaciones que hacemos. Esos son los pensamientos falaces que se generan por una noticia o por un desconocimiento o por una falta de información adecuada. Y hacemos un, un drama muy grande. Y eso hace que nosotros no tengamos control. Tú tienes que centrarte en lo que tú puedes controlar, lo que tú puedes manejar. Lo externo, lo que viene de las noticias, lo que viene de, de las situaciones de fuera, y es algo que tú no puedes manejar. Eso va a pasar paulatinamente, en su momento se puede tomar, pero lo que tú está en tu mano, como mantenerte tranquilo, llenarte de pensamientos positivos, ser una persona que decirte que todo esto va a cambiar y va a mejorar, eso es lo que tú puedes controlar. O sea, ¿qué quiere decir? Que puedes controlar tus propios pensamientos, tu forma de pensar y tu forma de actuar respecto a algo. Entonces, para eso tienes que pensar en las soluciones que tienes a tu alcance y no dar vueltas o pensar, generar soluciones que no tienes o que no puedes alcanzar, sino las que tienes en el miedo. Protegerte, seguir los pasos de sanidad, las indicaciones que nos están dando, lo que nos dice el Ministerio de Salud. Si nosotros seguimos esas recomendaciones, entonces vamos a aprender a controlar algo que es una amenaza latente como el virus. Entonces, no especules algo que no está fuera, que está fuera de ti y que no puedes alcanzar. Céntrate en lo que tú sí puedes hacer. Piensa en pensamientos realistas, positivos y no catastróficos. Cuando nos dan una noticia de una enfermedad, ¿qué es lo primero que uno piensa? A ver, imagínense su cabeza cuando alguien les dice, estás enfermo y tienes esto. Uno piensa primerito, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Me voy a sanar? ¿Me voy a morir? Entonces, las dos oposiciones se enfrentan y a veces prima más, ¿no? Los negativos, ¿no? Entonces me voy a morir, para que ya yo ya no tengo solución, ya no puedo hacer más nada, ya esto ya se acabó para mí y empieza a sentirse de una manera negativa, ¿no? Entonces, veamos, vivamos el momento y el aquí. Hoy es el día que puedes vivir, mañana es el momento en que va a llegar cuando se presente. Pasado, el pasado es el pasado, ya no, tú no puedes retroceder. A veces nosotros nos elucubramos en el pasado y decimos, yo quisiera que las cosas sean como antes, yo quisiera que todo vuelva a ser como ayer, extraño lo que hacíamos antes. Entonces, miren, también tenemos que aprender que esas cosas van a quedar como un recuerdo agradable y bonito, y que de eso tenemos que modificar algunas cosas. No vamos a volver a hacer lo mismo que antes. Por eso se llama la nueva normalidad. Una nueva normalidad, este término sucede, dice, generalmente cuando han habido situaciones de crisis económicas, antes de la crisis y después de la crisis. ¿Qué tienes que hacer? Adaptarte a las nuevas situaciones y a los nuevos cambios. Tienes que reaprender, reflexionar y reconsiderar qué es lo que vas a hacer respecto a la nueva situación que se te está presentando. Entonces, por eso se llama la nueva normalidad, que parece bastante un poco raro, pero sucede. Entonces, ¿qué es nuestra nueva normalidad? Nuestra nueva normalidad es que nosotros ahora tenemos que aprender a protegernos. ¿Qué es lo que está en riesgo? Nuestra salud, nuestra vida. Y no solo la nuestra, sino el entorno que nos rodea, ¿no? Mi papá, mi mamá, mis hijos, mis padres, mis abuelos, o todas las personas que me rodean, mi vecino, mi amigo, y el de la tienda con quien yo voy a interactuar, estamos en riesgo. Y el riesgo es mutuo, no tanto del que me encuentro y yo también, porque la persona que me encuentra también tiene cierta resistencias a mí. Y yo también, porque pienso, no estoy segura, yo no la conozco, entonces digo, ¿qué hago? Tengo que cuidarme. ¿Y cuál es nuestra nueva normalidad? Aprender, por ejemplo, a usar nuestra mascarilla de la manera adecuada. ¿Sí? ¿Quién de ustedes pensaba un día usar mascarilla para proteger tu vida? Nadie. Las mascarillas eran la indumentaria del personal de salud, de aquel que trabajaba con polvo, con partículas que podía aspirar, era de una persona que era vulnerable, que su sistema inmunológico estaba muy bajo. Esas eran las personas que usaban mascarilla. Pero ahora se ha dado la inversa, ¿no? Somos todos los que tenemos que usar mascarilla. Y más ahora vemos que si las personas no usan mascarilla es algo raro, ¿no? No, la vemos y decimos, oye, ella no está usando, me alejo de ella. Ella es una persona no grata para aquel que no usa mascarilla o que usa mal su mascarilla. ¿Qué más?
usar alcohol en las manos. Por ejemplo, eso ya se venía haciendo, pero no era tan frecuente. Algunas personas lo hacían, pues. Pero ahora es algo inherente al ser humano. Tiene que ir la persona donde va, vamos con nuestro bolsito, con nuestra botellita y nos vamos echando constantemente en nuestras manos. En algunas son páginas, por ejemplo en el Face, al día ver, decía, ¿no? Nunca me imaginé que me iba a bañar con alcohol, cuando en realidad lo que yo debería hacer es tomar a tomarme el alcohol, no bañarme en alcohol. ¿Quién iba a pensar que uno iba a tener esa condición? ¿No? Pero eso es parte de la nueva normalidad. Otra parte de la nueva normalidad es, por ejemplo, el distanciamiento social. Cómo duele, ¿no? Cuando las personas somos afectuosas, nos gustaba, nos encontrábamos y nos saludábamos de abrazo, nos dábamos la mano, nos dábamos un beso. Era grato, ¿no? Conversar con esa persona constantemente y todavía cerca, nos reíamos. Ahora ya no se puede hacer eso. O sea, esa conducta también nos está costando adaptarla y eso nos duele porque nos están llevando, dice, a ser fríos, a distanciarnos emocionalmente. Y ahí vamos a ver qué tenemos que aprender a hacer, tenemos que adaptar otras cosas. Otra forma que también, mira, nos ha llevado a esta nueva normalidad es el trabajo remoto y la educación remota. Ustedes, profesores, han sido los mayores partícipes de este cambio en el tema de la educación, porque han tenido que adaptarse y ha sido veloz, ¿no? Porque nadie estaba preparado para trabajar de manera remota, de llamarle a tu alumnito a través de una plataforma de las redes sociales y darle clases. Y tú sabes el WhatsApp para comunicarte, para generar una conversación amena, de amistad. El Facebook tú también lo usabas para eso, el WhatsApp, pero no para dar clases. No teníamos un poco el conocimiento de que esta herramienta también se podía usar para eso. Pero ahora es una herramienta de instrucción. Tenemos que formar a nuestros alumnos a través, y eso también ustedes lo han ido adaptando. Miren, pero les digo que esta forma de la educación virtual, la educación remota, ahora se ha instalado a una velocidad que nosotros antes pensábamos que todavía de acá a unos 5, 8 años, a 10 años se proyectaba que ya la educación virtual iba a ser casi al 100%, pero se aceleró con el ritmo con esta pandemia, ¿no? Nos llevó y nos ha encontrado desarmados, que nos estamos nuevamente rearmando. Eso es lo que se llama adaptación. Esa es nuestra nueva normalidad, por ejemplo. Retomar, aprender herramientas, ¿no? Tecnológicas para poder estar a la vanguardia de estos cambios tan acelerados que se han dado. Por ejemplo, mira, esta charla podríamos haberlo dado en su escuela, en su colegio, ¿no? Conversar, reírnos, mirarnos a la cara, compartir, conversar, pero la estamos haciendo a través de esta forma. Y miren, y más aún, se la estoy grabando y ustedes la van a poder ver en un tiempo en el que momento puedan disponer de un espacio y la van a escuchar. Eso, mira, esas son las grandes ventajas, por ejemplo, que nos está dando esta nueva normalidad, ¿no? Pero hay cambios que tenemos que hacer y adaptarnos. O sea, hay todavía gente que dice, no, yo tengo la fe y la esperanza de que vamos a volver a las clases, extraño el abrazo, extraño la sonrisa, extraño la calidez. Yo creo que sí, eso es lo que en el ser humano es lo más fuerte que está pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace, pues, ¿no? Valga la redundancia, que repito, humanos, las emociones, ¿no? Cómo las formas las transmitimos, la reacción también que nos provocan, una sonrisa, una mirada, un abrazo, un enojo también, ¿no? Un desagrado. Todas esas cosas nos provocan una reacción que mediante este medio de repente no lo vemos tan fidedignamente como para poder actuar también y hacer la retroalimentación adecuadamente, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a hablar con las palabras. Tenemos que aprender a decir ahora, ya no puedo darte un abrazo, pero te abrazo, ¿no? Virtualmente, te abrazo lejanamente. O cuando nos encontramos, he tenido la oportunidad de encontrarme con unas amigas y me dicen, hola Juanita, hola, ¿cómo estás? Un abrazo virtual, ¿no? Un abrazo de lejos, un cariño, un apretón de manos, te quiero mucho, ¿no? Ahora aprendemos a expresarnos a través de las palabras, el corazón, ¿no? Ahora, con cariño, con amor. Eso es lo que ahora tenemos que aprender. Esa es otra de las formas de la nueva normalidad. Es otra
cosas, aprender a emocionarnos, ¿no? Con nuestras palabras. Ahora nuestro lenguaje hablado va a ser una de las herramientas principales para transmitir nuestras emociones. ¿Cuál es también el tiempo de calidad? Muchos de ustedes, como maestros, yo y como cualquier otro trabajador que empieza desde una jornada laboral desde las 8 hasta las 3, 4 de la tarde, extrañaba llegar a su casa y decir, mis hijos, mi esposo, a ver qué han hecho en la casa y ahora qué hago, cómo quisiera tener un poquito más de tiempo para poder compartir con ellos. Eso es lo que ahora también nos ha dado esta nueva normalidad, ¿no? Hemos aprendido a convivir más tiempo con nuestros hijos, que a pesar de todo, igual seguimos trabajando. Ustedes empiezan igual su jornada sentados frente a una computadora o un monitor, ¿no? Haciendo lo mismo. Pero ya hay un poco más de contacto con el hijo, ¿no? Porque lo puedes ver, lo puedes vigilar, lo puedes controlar, conversar un rato. De repente el momento del almuerzo lo pueden compartir como antes no lo hacían, o el desayuno, ¿no? Que era generalmente era acelerado. Me voy porque se me hace la tarde, apenas tomamos una taza de café, un pan, o nos íbamos tomando el desayuno en el transcurso del camino. Y no hacíamos eso, que ahora de repente sí lo hacen con mayor frecuencia, que eso también ayuda mucho, ¿no? Nos ha permitido fortalecer nuestros lazos familiares. Y les hablaba pues del distanciamiento social. Tenemos que aprender a que ya no podemos juntarnos todos como lo hacíamos antes, ¿no? Cuando íbamos a la cola a comprar algo, al banco, cuando íbamos al mercado, cuando estábamos en la combi, ¿no? Yo creo que hay algo que ha favorecido en la ciudad extraordinariamente, por lo menos en todo el día, dicen que en la noche está cambiando esto, es que ya no hay esas combis apretadas donde nos íbamos todos como sardinas, sintiendo todos los olores que podían salir, era pues es algo terrible, ¿no? Donde, sobre todo en las horas puntas, donde nos apretábamos ahí, creo que eso ha traído algo bueno en el tema del transporte. Genial, es genial. Todos sentaditos y nadie sube más si no hay asiento. Eso es bueno. Eso es un cambio positivo, por ejemplo, ¿no? Ojalá que eso siga siendo así. Eso es el distanciamiento social, ¿no? Entonces, para eso también tenemos que aprender a ser más asertivos, aprender a dirigirnos. Hay personas que quieren volver a olvidarse, mejor dicho, de este tema, entonces tenemos que aprender a dirigirnos, ¿no? Señora, recuerde que estamos todavía en estado de emergencia y es importante conservar el distanciamiento social para no incomodar a él ni incomodarnos nosotros, no haber esa situación de tensión que a pesar por la crisis que estamos viviendo muchos, las personas también están bastante estresadas, bien tensas, están como un puercoespín, ¿no? De frente, dispuestas a lanzar sus dardos a la defensiva. Entonces tenemos que bajar ese ritmo para volver nuevamente a poder conectarnos. Tenemos que desarrollar habilidades sociales, ¿no? En esta época tenemos que ser más empáticos, ¿no? No es solo decir, yo la entiendo y me pongo en sus zapatos, sino es realmente entender sus emociones, entender su tristeza, su pena, entender esa angustia que puede estar viviendo una persona, ¿no? Y darle un soporte que nos pueda ayudar. La reciprocidad es otro punto, ¿no? Donde tenemos que aprender a compartir pero a la vez también a entender, ¿no? Que en un momento es por ti y mañana por mí. Eso es algo que no entendieron muchas de las personas al inicio, sobre todo de la pandemia, y surgió mucho esto de la estigmatización, ¿no? Cuando, bueno, pues no sé, yo por casualidad, pensando, mi vecina tenía COVID, o de acá a 3, 4 cuadras, mi vecina tuvo COVID. Y ¿saben qué hacíamos? Las personas hemos pecado tanto del exceso en el miedo y en la angustia de contagiarnos, de que esté tan cerca ese virus de nosotros, que nos alejamos de esa persona, la aislamos, la discriminamos, ¿no? Incluso no queríamos pasar ni por su casa, ni por su cuadra de su casa, ¿no? A 20, a 40 metros de distancia queríamos dar de eso. ¿Y cómo creen que se sentían esas personas? No hemos sido recíprocos, ¿no es cierto? Porque de repente después nos tocó a nosotros y nos hicieron lo mismo. Y ahí recién nosotros uno puede sentir en la piel lo que vive cuando
hacemos estas acciones de discriminación, ¿no? Estigmatizamos. Pero creo que esto poco a poco ha ido cambiando y las personas hemos ido aprendiendo también sobre esta enfermedad y cómo reaccionar ante ella de una manera positiva. Creo que la forma más inteligente de poder combatir esta enfermedad es con positivismo, no con negativismo, porque si yo en mi cabeza me pongo y digo, ah, ya no, me dio COVID y eso es muerte, entonces pasa lo que ya les expliqué al inicio. ¿Por qué mucha gente ha muerto? Por un tema de una angustia excesiva que se ha convertido en un miedo negativo y que los ha llevado a poner al borde a su organismo y ha reaccionado pues en una situación crítica, ¿no? La solidaridad es otro punto que también hemos debido, ¿no?, a ser mucho más, con más prevalencia esta actitud que los seres humanos lo somos. Cuando decidimos salir adelante, apoyar a alguien, nos damos la mano, somos extraordinarios las personas cuando colaboramos, cuando alguien necesita de nosotros. Creo que ese lema de la unión hace la fuerza es muy, muy, muy notorio cuando decidimos ser solidarios, ¿no? Vamos a ver este pequeño video que nos va a ilustrar un poquito sobre las emociones que estábamos hablando anteriormente. Hola, hoy vamos a hablaros del poder que tenemos para manejar nuestras emociones. En el funcionamiento humano existen tres aspectos psicológicos básicos, que son pensamientos, emociones y conductas. Estos tres aspectos están interrelacionados, de modo que los cambios en uno de ellos producen cambios en otro y viceversa. Si las personas cambian el modo en que piensan acerca de las cosas o de sí mismas, sentirán de modo diferente y se comportarán de diferente forma. Las experiencias vividas nos impulsan hacia un cambio de la percepción de la realidad, y a su vez estas lo hacen a nivel emocional, cognitivo y conductual. Por ejemplo, después de un fracaso en una tarea, podemos pensar, soy un inútil que no hace nada bien, no vale la pena ni intentarlo, seguro que otros lo harán mejor que yo. Aquí, las emociones y la conducta posterior serán muy diferentes que si pensamos, bueno, he fracasado en esto, pero eso no me convierte en un inútil, solo en un ser humano que comete errores, como todos los demás. Veré lo que puedo hacer para arreglarlo. En el primer caso, no es de extrañar que aparezcan sentimientos de ineptitud y baja autoestima, y que el comportamiento sea de abandono, mientras que en el segundo caso podemos sentir preocupación o cierta tristeza. Pero estas emociones no serán lo bastante intensas e incapacitantes como para impedirnos solucionar el problema. Por lo tanto, podremos seguir adelante y aprender cómo hacerlo mejor la próxima vez. Tal como hemos dicho, aceptamos que el pensamiento, las emociones y la conducta están íntimamente ligados. Podremos comprobar que el ser humano tiene entonces la capacidad de modificar sus procesos de pensamiento, pudiendo de esta forma lograr diferentes formas de sentir y comportarse. Por ejemplo, la sorpresa podemos pensar que es una emoción que surge inmediatamente. Oímos un ruido y nos sorprendemos. Pero no, porque si es ruido que hemos escuchado con anterioridad, aunque sea algo inesperado o fuerte, ya no nos sorprenderá, o al menos no en la misma medida. Lo cual nos indica que ha pasado por un filtro, que es nuestro cerebro, y este ha hecho una rapidísima valoración previa. Esto ocurre por lo que en psicología cognitiva se llama desensibilización, que es una forma de acostumbrarse a un suceso después de que éste se repite muchas veces y por ello ya no nos causa tanto efecto. Y es que frente a cualquier hecho externo, somos nosotros quienes les damos sentido a nuestra mente, desde nuestro particular y único punto de vista, y en base a este pensamiento nos surge la emoción y finalmente actuamos en consecuencia. Las emociones y conductas humanas son el resultado de lo que las personas piensan, asumen o creen acerca de sí mismas, sobre los otros
y sobre el mundo en general. A lo largo de nuestra vida son las actitudes y las acciones repetidas de una persona las que han construido su realidad actual. Por lo tanto, un cambio en la percepción de esta realidad la conducirá hacia un cambio de reacción y de acción. No son las situaciones, somos las personas, con nuestros propios pensamientos, las que provocamos nuestras emociones. La conclusión que podemos extraer de todo esto es que definitivamente sí, podemos controlar y a la vez cambiar nuestras emociones, al igual que aprendemos continuamente a hacer cosas nuevas, como cocinar una nueva receta, entender una actualización en el trabajo o recordar el nombre y la cara de una persona que nos han presentado, etc. Por este motivo, decimos que la inteligencia emocional también puede aprenderse, lógicamente, con las pautas adecuadas y la voluntad de seguirlo. Bueno, ahí termina este vídeo por hoy. Esperamos que estos consejos os hayan gustado y que os sirvan de ayuda. Este vídeo por hoy. Bien, entonces, lo que este video nos acaba de resumir lo que hemos dicho, ¿no? Que todo depende de nosotros en la forma como nosotros manifestamos nuestras emociones. Son los pensamientos surgen a raíz o reaccionan a las emociones. Si nosotros tenemos pensamientos, vuelvo a repetir, positivos, vamos a tener emociones positivas, vamos a sentirnos contentos, alegres, felices, vamos a generar las neurotransmisores tan importantes que relacionados a la felicidad, como llamada la endorfina, la oxitocina, la dopamina, ¿no? Que son neurotransmisores que ayudan ¿no? a equilibrar nuestras emociones, pero generalmente se generan cuando las personas tenemos emociones positivas, como la alegría, la emoción, la felicidad. Y hay las emociones negativas, como el miedo, la angustia, la incertidumbre, que también generan neurotransmisores como el cortisol, que son aquellos que no generalmente lo llaman como el veneno ¿no? de las emociones, porque generan tristeza, depresión, angustia y estrés. Pero el ser humano está evolutivamente preparado para enfrentar ¿no? estos cambios y por ende cada vez que suceden situaciones adversas se fortalece y aprende y emprende nuevamente la carrera, ¿no? Retrocede, probablemente nos lleva a retroceder 3, 4 pasos, no sé, unos puntos atrás, pero nuevamente, ¿no? Se detiene y vuelve a emprender el camino. Y eso lo hace con mucho más fuerza. Y así vemos que mucha gente, ¿no? Que ha sufrido dificultades económicas, de negocios, de trabajo, se han reinventado y se están reinventando, se están renovando. Entonces, las crisis también son oportunidades para poder ver qué tan creativos somos y cómo podemos salir adelante. Creo que aquí cada vez que sucede un problema, una adversidad, y eso lo vemos en la familia, lo vemos personalmente también, ¿no? Tengo alguna dificultad, algún problema, mi cabeza empieza o mi cerebro empieza a elucubrar ideas, ¿no? A elucubrar qué alternativas, qué puedo hacer, cómo lo soluciono. Y creo que uno de los grandes beneficios de una crisis es que generan nuevas oportunidades, nuevos aprendizajes y sales más fortalecido, ¿no? Esos son las personas que tienen deseos de superación. Obviamente que siempre ven en una crisis una oportunidad para mejorar, una oportunidad para hacer algo diferente. Y eso ha pasado. Quiero concluir esto con estos breves consejos que nos llevan a decir cómo vivir con satisfacción. Algo que tenemos que hacer es que tenemos que valorar lo que tenemos. ¿Qué tenemos ahora y qué es lo que ahora se ha vuelto tan valioso? Y creo que siempre ha sido, pero ahora lo hemos visto con mucho más relevancia, con mucho más notoriedad, la salud, ¿no? Si tú con salud puedes hacer muchas cosas, trabajar, crear tus actividades, progresar, ir por tus sueños, luchar por lo que quieres, puedes hacer muchas cosas con salud, pero si no la tienes, ahí vienen las dificultades, como las que hemos visto, ¿no? En las situaciones entre los meses pasados, había personas que no tenían salud, ¿qué había?
intubados, en una cama de UCI, en un hospital, buscando, ¿no? Luchando por querer el bien, recuperarla. Pero entonces ahora valora lo que tienes. ¿Cómo vas a valorar lo que tienes? Recordando siempre que te tienes que aprender a cuidar. Protocolos de seguridad, de sanidad. Eso es básico e importante para seguir teniendo una buena salud. Desea menos. A veces deseamos más cosas materiales, pero al final cuando las tenemos ni siquiera las disfrutamos. ¿Por qué? Porque a veces sentimos que no son necesarias. Consume menos, ¿no? Consume menos cosas que no te van a beneficiar. Consume menos cosas que no te hacen, que no son necesarias, vuelvo a repetir. Deja de compararte. Hay algo básico que tienes que hacer y esto nos va a ayudar. Valórate. Recuerda, tú eres alguien diferente, sí, eres alguien diferente al otro, porque tú eres un ser único y no puedes ser igual al otro. Eso es muchas veces de las personas donde decimos, ¿no? No, yo quiero ser igual que él, pero eso no puede ser. Tú eres alguien especial, único y diferente. Por lo tanto, actúa como tal, con tus mismas habilidades, con tus únicas habilidades, con tus únicas fortalezas, con lo que te hace tan especial y diferente. Porque si tú vas a compararte con alguien, siempre va a haber alguien de repente más alto que tú, más bajo, más gordo, más chato, más guapo, más bello, más feo, no lo sé. Y queriéndonos comparar con los demás. No te compares con los demás, sé único. Ten claras tus prioridades, enfócate en lo más importante y vive con satisfacción. Quiero terminar esto diciendo que no es cuestión, no es lo que sueñas, sino lo que planificas, no es lo que lees, es lo que aplicas. No es la hora de tu despertador, es lo que haces cuando despiertas. A veces uno dice, yo quisiera no despertar. Algunos, ¿por qué? Porque no tiene sentido mi vida, no tiene sentido lo que voy a hacer. Y hay otros que dicen, no, me falta tiempo. Si yo duermo, se me acorta las acciones o lo que voy a hacer. Mira, recuerda bien, no es lo que tú, no es tu despertador, es lo que tú haces cuando tú despiertas. ¿Qué quieres hacer cuando tú despiertas? Seguir viviendo, seguir haciendo, seguir dando lo mejor de ti. Y lo mejor de ti es tu sonrisa, tu felicidad, tu buen corazón, tus acciones positivas, ¿no? La alegría que tienes, la emoción que le pones a todo lo que vas a hacer. Eso es lo mejor de ti. Quiero terminar, para ya finalizar esto, y no cansarlos, ni agotarlos, ni hacerlo muy extenso, es esta tarita que lo hice en varios talleres donde he tenido la oportunidad de poder conversar con otras personas. Ahora no lo puedo hacer, pero yo sé que sí lo pueden hacer. Vamos a hacer un viaje y nos vamos a ir a algún lugar que quisieras tú tener. Y ese lugar es un lugar al cual tú has añorado. Pero para ir a ese viaje no tienes que llevar muchas cosas, solo vas a llevar una mochila. Y en esta mochila vas a llevar las cosas que tú quisieras llevar en ese momento, en ese viaje. ¿Qué llevarías en esa mochila? Mira que tienes solo la oportunidad de llevar algo ligero, pero que sea grandioso, espectacular, dirían muchos, ¿no? ¿Y qué llevarías? ¿Qué es lo que tú quisieras llevar en ese viaje? Solo vas a cargar esa mochila. Algunos me dijeron, ¿sabe qué? Yo llevaría a mi hija, yo llevaría a mi familia, yo llevaría la alegría, me dijeron unos, yo llevaría mi creatividad, yo llevaría, alguien extraordinario que me dijo, yo llevaría una Biblia. Son los deseos tuyos los que llevarías, pero lo que tienes que llevar es algo positivo, algo bueno, algo grandioso, porque vas a hacer un viaje en el cual vas a disfrutar y vas a sentirte feliz, contento. Porque si tú vas a hacer un viaje para llevar cosas negativas, para irte a sentir culpable, para añorar que no llevaste a esto, mejor no hagas el viaje. Es una forma de decir que nosotros debemos dejar al lado cosas negativas que nos hacen daño. Cosas que cuando las llevamos nos cargan un peso muy fuerte en nuestros hombros, en nuestra espalda, y en vez de causarnos un bienestar, nos causa un dolor.
seguimos sufriendo. A veces dice que hay personas que les gusta, ¿no?, sufrir, y les encanta añorar los dramas, el pasado, las situaciones negativas que les ha pasado, y se sienten, y si no las tienen eso, si no las viven cada día, no viven. Eso es un círculo vicioso que les pasa a algunas, pero no seamos así. Quedémonos con las cosas positivas que te van a llenar de cosas bonitas, felices, te van a dar emociones buenas, y eso te va a hacer sentir feliz. No para demostrarle al mundo que tú eres feliz, sino para demostrarte a ti mismo que eres feliz y eres capaz de emocionarte por todo lo que tú haces. Cuando uno se emociona por lo que hace, realmente se siente grandioso. Ahí no existe cansancio, no existe situaciones difíciles, no existe situaciones que nos hacen, que no tenemos límites cuando nosotros nos emocionamos. Y eso es lo que ustedes que tienen que ser profesores, estimados padres. Emocionense cada día por lo que hacen. Ustedes forman mentes, forman conductas, son la guía de personas, ¿no?, que cada día están aprendiendo algo nuevo y se están formando para la vida. Eso es lo que ustedes tienen, su legado. Cada día emocionense, cada día hagan las cosas con amor, con cariño, con dedicación, y eso les va a traer muchas satisfacciones. Estoy seguro de ellas. En el momento de repente quisiera yo recibir alguna retroalimentación de esta tareita que les dejo. ¿Qué vas a llevar en tu mochila? Con esa pregunta termino este taller. ¿Qué es lo que vas a llevar en tu mochila? ¿Qué quisieras llevar? Mire que el año ya termina. Estamos a poco tiempo de cerrar este año tan diferente, ¿no?, donde nos ha traído cambios rápidos, vertiginosos, algunos dirían muy fuertes, ¿no?, que nos ha llevado a pensar en nuestras situaciones, y cada vez que pasaban estos cambios nos generaban nuevas preguntas e incógnitas. Pero también, a pesar de eso, seguimos adelante. Entonces, vamos a cerrar este año, y este año cierra pensando en qué vas a llevar en la mochila para el siguiente año, porque vas a seguir haciendo un nuevo viaje, ¿no? Eso es lo que vas a hacer. Vamos a iniciar un nuevo viaje en el 2021. ¿Qué llevas en esa mochila? Eso te lo dejo de tarea. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto poder llegar a ustedes. Les agradezco de todo corazón poderme permitir entrar en su tiempo y poder compartir este momento con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señorita Juana, profesor Luis, por su tiempo. Estamos muy agradecidos. Gracias a usted, profesora Marlene, también por permitirme haber podido contactar con el profesor Luis y poder llegar a los profesores, a los docentes, padres de familia, y a quien sea compartir este video, que creo que si lo hacemos y llega a varias personas, el mensaje va a seguir como en una cadena, ¿no?, continua, no va a quedarse estático. Eso es lo importante de todo. Sí, señorita Juana, tiene usted toda la razón. Muchísimas gracias. Profesor Luis, muchísimas gracias, señorita Juana. Reiteradas gracias. ¿Ya? Listo. Gracias, profesora Marlene. Gracias, profesor Luis. Ha sido un gusto. Gracias por su tiempo, por podernos atender. Lamento no pueda tener un micro, pero por ahí nos pueda conversar por el chat. Sí, ya se nos desconectó, creo, el profesor Luis. Sí, le enviamos nomás, señorita Juana, la grabación. Sí. Le enviamos a su WhatsApp del profesor Luis. Perfecto, ya yo lo voy a descargar en cuanto me mande el video.